Los días siguientes a aquel beso en la playa fueron extraños y complicados de maneras que ninguno de los dos había anticipado completamente. Por un lado, había una nueva intimidad entre ellos, una cercanía física y emocional que antes no existía. Por otro lado, había una tensión constante, un miedo perpetuo de ser descubiertos, de que alguien notara que algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Inés se despertaba cada mañana con una mezcla de anticipación y culpa, preguntándose si lo que estaban haciendo era tan terrible como la sociedad le había enseñado a creer, o si simplemente era dos adultos solitarios encontrando consuelo el uno en el otro. Durante el día, mantenían las apariencias cuidadosamente. Eran tía y sobrino, nada más. Pero por la noche, cuando la casa quedaba envuelta en oscuridad y silencio, se encontraban en lugares secretos, la playa desierta, el jardín bajo las estrellas, a veces en la habitación de ella con la puerta cerrada con llave. Cada encuentro era una mezcla de pasión y miedo, de deseo y culpa. Afonso la tocaba con una reverencia que la hacía sentir joven nuevamente, como si su cuerpo no fuera el de una mujer de 64 años, sino el de alguien digno de ser deseado intensamente. Alto ahí. Antes de sumergirnos en esta compleja red de secretos familiares, quiero desafiarte. ¿Alguna vez has sentido que el deseo supera la moral? Este video es un viaje sin retorno a ese dilema. Si te atreves a juzgar las decisiones de Jasmine, deja tu me gusta ahora y quédate hasta el final. Tu opinión es crucial. No puedo creer que esto esté sucediendo, murmuraba ella una noche mientras yacían juntos en su cama, las sábanas enredadas alrededor de sus cuerpos desnudos. Siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Afonso trazaba patrones perezosos en su brazo con sus dedos. ¿Te arrepientes?, preguntó él, y ella pudo escuchar la vulnerabilidad en su voz. Inés pensó en la pregunta honestamente. ¿Se arrepentía? Sabía que debería. Sabía que lo que estaban haciendo violaba tantas normas sociales y familiares que era casi imposible contarlas todas. Pero cuando estaba con él, cuando sentía sus manos en su piel, cuando veía la forma en que la miraba como si fuera la cosa más preciosa del mundo, no podía encontrar arrepentimiento en su corazón. No, admitió ella finalmente. No me arrepiento. Y eso probablemente me hace una persona terrible. Afonso se inclinó para besarla suavemente. No eres terrible, dijo él con convicción. Eres valiente. Eres honesta. Eres real. Pero la realidad de su situación no podía ser ignorada indefinidamente. Una tarde, mientras Inés estaba en el mercado local comprando provisiones para la cena, escuchó su nombre siendo llamado. Se volvió para ver a una vecina, una mujer mayor que conocía de años atrás, acercándose con una sonrisa curiosa. Inés, querida, escuché que tienes compañía, dijo la mujer con ese tono que sugería que estaba buscando chismes más que simplemente siendo amigable. Tu sobrino, ¿verdad? El hijo de Vera. El corazón de Inés se aceleró pero mantuvo su expresión neutral. Sí, Afonso está visitando por un tiempo. Necesitaba un descanso de Lisboa. La vecina asintió, pero sus ojos eran penetrantes. Qué bonito que una tía y su sobrino sean tan cercanos. Los he visto caminando juntos por la playa al atardecer. Se ven muy unidos. Había algo en la forma en que dijo unidos que hizo que la sangre de Inés se helara. ¿Podía esta mujer sospechar algo? ¿Había visto algo que no debería haber visto? Bueno, la familia es importante, dijo Inés rápidamente, tomando sus bolsas de compras. Tengo que irme. Necesito preparar la cena. Caminó rápidamente de vuelta a casa, su mente corriendo. Habían sido cuidadosos, o al menos eso pensaba. Pero en un pueblo pequeño como Vila do Mar, era difícil mantener cualquier cosa en secreto por mucho tiempo. La gente observaba, la gente hablaba. Cuando llegó a casa, encontró a Afonso en la cocina preparando café. Se veía tan natural allí, tan cómodo en ese espacio que era de ella, y su corazón se apretó. Necesitamos hablar, dijo ella, dejando las bolsas en la mesa. Él se volvió, leyendo inmediatamente la preocupación en su rostro. ¿Qué pasó? Inés le contó sobre el encuentro con la vecina, sobre la forma en que la mujer había mirado, las palabras que había elegido. Creo que sospecha algo, concluyó ella. O tal vez estoy siendo paranoica. Pero Afonso, no podemos seguir así indefinidamente. En algún momento alguien va a darse cuenta. Afonso se pasó una mano por el cabello,
un gesto de frustración que ella ya conocía bien. ¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Que simplemente paremos? ¿Que pretendamos que nada de esto sucedió? No lo sé, admitió ella, su voz quebrándose. Solo sé que tengo miedo. Tengo miedo de lo que Vera dirá cuando se entere, y eventualmente se va a enterar. Tengo miedo de lo que la gente del pueblo va a pensar. Tengo miedo de perderte, pero también tengo miedo de lo que significa tenerte. Afonso se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Mírame, dijo él firmemente. Ella levantó sus ojos para encontrarlos de él. No importa lo que pase, no importa quién se entere, no voy a arrepentirme de esto. De nosotros. Y no voy a dejarte enfrentar las consecuencias sola. Eran palabras hermosas, palabras que ella quería creer. Pero también sabía que era fácil ser valiente en ese momento, en la privacidad de su cocina donde nadie más podía verlos. Sería mucho más difícil cuando enfrentaran el juicio del mundo exterior. Esa noche, no se encontraron en lugares secretos. En cambio, se sentaron juntos en el sofá de la sala, ella acurrucada contra su costado, su brazo alrededor de sus hombros. Era algo simple, casi inocente, pero también profundamente íntimo. Cuéntame sobre Manuel, dijo Afonso de repente. Inés se tensó. No había hablado mucho sobre su difunto esposo con Afonso. Parecía una traición de alguna manera, hablar del hombre que había amado primero mientras estaba en los brazos del hombre que amaba ahora. ¿Qué quieres saber?, preguntó ella cautelosamente. Todo, dijo él. Quiero entender quién eras antes, quién te formó en la mujer que eres ahora. Y así Inés habló. Le contó sobre conocer a Manuel cuando tenía 22 años, sobre cómo él había cortejado pacientemente, sobre su matrimonio y los años que pasaron juntos. Le contó sobre las dificultades que enfrentaron, los momentos de alegría, y finalmente sobre su muerte súbita que la había dejado perdida y sola. Lo amabas mucho, observó Afonso, y no había celos en su voz, solo comprensión. Sí, admitió Inés. Lo amaba profundamente. Y cuando murió, pensé que esa parte de mi vida había terminado para siempre. Pensé que nunca volvería a sentir eso por nadie. Se volvió para mirarlo directamente. Pero estaba equivocada. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas con significado. Ella no había dicho explícitamente que lo amaba, pero la implicación estaba ahí. Afonso la besó, lenta y profundamente, y en ese beso ella sintió todas las palabras que ninguno de los dos estaba listo para decir en voz alta todavía. Los días se convirtieron en semanas, y su relación secreta continuaba. Se volvieron expertos en actuar normalmente cuando había otras personas alrededor, en mantener la distancia apropiada, en no intercambiar miradas que duraran demasiado tiempo. Pero las noches eran de ellos, momentos robados de intimidad que los sostenían a través de las horas de pretensión. Una noche, después de hacer el amor, Inés yacía despierta mirando el techo mientras Afonso dormía a su lado. Su mente no podía descansar. Pensaba en Vera, en cómo su hermana reaccionaría cuando descubriera la verdad. Porque la descubriría, eventualmente. Estos secretos nunca permanecían enterrados para siempre. Pensaba en la comunidad de Vila do Mar, en las miradas y los susurros que la seguirían. Pensaba en su propia conciencia, en si podría vivir con las elecciones que estaba haciendo. Pero también pensaba en Afonso, en cómo la hacía sentir viva de maneras que había olvidado que eran posibles. Pensaba en sus conversaciones profundas, en la forma en que la entendía, en cómo la veía no solo como una tía o una viuda, sino como una mujer completa con deseos y sueños propios. ¿Valía la pena el eventual dolor y el escándalo por estos momentos de felicidad robada? No tenía una respuesta clara. La crisis llegó de manera inesperada, como estas cosas suelen llegar. Fue una mañana ordinaria. Inés estaba en el jardín regando las plantas cuando escuchó un coche detenerse frente a la casa. Levantó la vista y su corazón se detuvo. Era Vera. Su hermana salió del coche, y había algo en su expresión que inmediatamente puso a Inés en alerta. No era la visita casual de una hermana. Había determinación en su paso, una rigidez en sus hombros que sugería problemas. Vera, dijo Inés, tratando de mantener su voz calmada. No sabía que vendrías hoy. Su hermana no sonrió. Necesitamos hablar, dijo ella simplemente. Y esas 3 palabras fueron como una sentencia de muerte.
Inés dejó la regadera y condujo a Vera adentro. Afonso estaba en la cocina, y cuando vio a su madre, su rostro palideció visiblemente. «Mamá», dijo él, su voz apenas un susurro. «¿Qué estás haciendo aquí?» Vera miró a su hijo, luego a su hermana, y en ese momento Inés supo. De alguna manera, Vera sabía o al menos sospechaba fuertemente. La forma en que sus ojos se movían entre ellos dos, buscando confirmación de sus sospechas. «Alguien me llamó», dijo Vera finalmente, su voz peligrosamente calmada. «Una mujer del pueblo. Me dijo cosas que no quería creer. Me dijo que mi hijo y mi hermana estaban actuando de manera inapropiada. Que los habían visto juntos de formas que no eran apropiadas para familia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Este era el momento que había temido, el momento en que su secreto sería expuesto y tendrían que enfrentar las consecuencias. Y si necesitas saber cómo termina esta historia devastadora, si necesitas descubrir qué palabras fueron dichas en esa confrontación que cambió todo, entonces suscríbete inmediatamente a este canal y activa la campanita porque el próximo video revelará la conversación completa, las acusaciones, las confesiones, y la decisión imposible que Inés tuvo que tomar. Dale like ahora y escribe en los comentarios. ¿Puede el amor verdadero existir donde la sociedad dice que no debería? Tu respuesta importa. Nos vemos en el próximo capítulo donde todo se derrumba y las consecuencias son más dolorosas de lo que nadie imaginó. Aquel presentimiento se hizo cada vez más potente, volviéndose más definido e ineludible a cada momento. Una fuerza extraña, casi fatalista, parecía manipular los hilos de nuestro drama particular. Pocos días se deslizaron lentamente, y entonces, llegó la noche que sellaría nuestro destino. Era el séptimo atardecer de la ausencia de Rafael, el hito de un viaje de negocios que había parecido durar una eternidad. En esta ocasión singular, sentí la necesidad imperiosa de preparar un festín que trascendiera lo cotidiano. Con una dedicación que rozaba la obsesión, dispuse la mesa con el cremoso estrogonoff y la rica moqueca de pescado, platos que sabía eran los favoritos de mi suegro, complementados por un sinfín de elaboradas guarniciones. No podía racionalizar el porqué. Era solo una profunda intuición, una premonición de que algo monumental estaba a punto de ocurrir. «El sabor de esta comida está excepcionalmente rico hoy», comentó, con un semblante de total complacencia. Su postura indicaba que estaba comiendo con un apetito inusual. Finalizada la cena, mientras me dedicaba a la silenciosa rutina de lavar los platos, mi suegro se acomodó para ver las noticias nocturnas en la sala, poco después de las 10 de la noche. En un momento, mi suegro se retiró a sus aposentos. Yo también me dirigí a mi habitación y me acosté, pero el sueño era un invitado que no se manifestaba. Inquieta, observé el reloj. La noche ya se acercaba a las 11. Y, como una profecía, no tardó en resonar un murmullo casi inaudible, proveniente del dormitorio contiguo. Normalmente, en otras circunstancias, simplemente me daría la vuelta en la cama, me arroparía con la sábana y fingiría ignorar lo que sucedía. Sin embargo, esta noche portaba una gravedad distinta. Desde el día en que mis ojos recorrieron las páginas íntimas del diario de mi suegra, el aislamiento profundo y el sufrimiento silencioso que mi suegro cargaba se convirtieron en una preocupación constante y opresiva. La idea de que él había soportado esa carga por más de una década, 11 años enteros de represión y vacío, era casi impensable. Sentí una energía súbita que me impulsó. Me levanté de la cama y, al enfrentarme a mi reflejo, noté que mi rostro estaba extrañamente ruborizado. Mi corazón latía a un ritmo frenético, pero, a pesar del pánico, mis pies parecían tener voluntad propia, trazando el camino hacia la puerta de mi cuarto. Estaba en el pasillo. Al detenerme, dubitativa, frente al umbral de su habitación, el dilema me paralizó por un instante que pareció eterno. Estaba a punto de traspasar una frontera conyugal y familiar que jamás podría deshacerse. Levanté mi mano con lentitud y deposité un golpe suave y casi inaudible en la madera. De repente, la quietud absoluta se instaló en el ambiente. Distinguí, acto seguido, el ruido apresurado de alguien vistiéndose y, segundos más tarde, la puerta se abrió con cautela. «Soy yo, suegro», anuncié con la voz embargada. Mi suegro estaba vestido de forma improvisada, usando una camiseta y pantalones de chándal que había cogido a toda prisa. Su rostro estaba encendido,
y gotas de sudor brillaban en su frente. Entré en el espacio. La sábana de la cama estaba desordenada y una fragancia inconfundible, peculiar a su pena, permeaba el aire. Él se sentó en el borde del colchón y yo, en la silla del escritorio. Un silencio denso y extraño flotó, llenando el espacio entre nosotros como un peso. Tras un largo momento de vacilación y respiraciones contenidas, finalmente rompí el silencio. Suegro, leí el registro de mi suegra hace unos días. En ese instante, la expresión de mi suegro se volvió pétrea, y él solo asintió lentamente. No había necesidad de explicaciones prolongadas. Ambos éramos plenamente conscientes de la esencia de aquel diálogo. Usted debe haber enfrentado un sufrimiento inconmensurable durante esos 11 años. Él esbozó una sonrisa melancólica. Soledad no es la palabra que mejor lo describe, Yasmín. Es más parecido a un abismo emocional. La atmósfera se volvió opresiva. Comprendíamos el curso inevitable de aquella conversación. Tomé una inspiración profunda y pronuncié: deseo ofrecer mi amparo. En el instante exacto en que aquellas palabras escaparon de mis labios, el tiempo se detuvo para nosotros dos. Los ojos de mi suegro se desviaron, vacilantes. Yasmín, esto es algo que no se puede hacer. Tengo conciencia del impedimento. Y aún así, mi deseo persiste. Me levanté de la silla, avanzando hacia él con determinación. Él también se puso de pie. Estábamos cerca, la distancia entre nosotros casi inexistente. Extendí mi mano y envolví la suya. ¿Está usted absolutamente seguro de que esto será algo bueno? No estoy seguro de nada, pero siento una necesidad irresistible de intentarlo. En ese momento, él me atrajo hacia un abrazo. Era como si un anhelo profundo, reprimido por más de una década, se estuviera liberando con una fuerza volcánica. Su abrazo era cálido, sólido e increíblemente fuerte. Era una sensación completamente distinta de la cercanía que compartía con Rafael. Era la magnitud de una conexión negada durante mucho tiempo. Aquella noche, cruzamos una barrera que ya no permitiría un regreso. Al principio, confieso que pude comprender el origen de la pena que leí en el diario de mi suegra. La intensidad de la experiencia con mi suegro, la magnitud de su necesidad, no era algo que se considerara común. Los primeros instantes fueron realmente desafiantes. Ahora podía entender por qué mi suegra lo evitaba con tanta frecuencia. Sin embargo, mi suegro demostró una consideración extrema. A pesar de llevar un anhelo contenido durante 11 largos años, actuó con una delicadeza notable, mostrando paciencia y dándome el tiempo necesario para que mi cuerpo y mi mente se ajustaran a la nueva realidad. Con el paso de los minutos, la dificultad inicial se dio gradualmente, siendo reemplazada por una sensación que jamás había experimentado antes. Era una plenitud abrumadora, un llenado que nunca había alcanzado en mi vida conyugal con Rafael. Sí, era exactamente eso. Solo en ese momento pude identificar y nombrar el vacío que siempre había existido en mi matrimonio. Era un nivel de conexión totalmente diferente al que vivía con Rafael. Con mi esposo, el momento generalmente era efímero, sin superar la marca de los 10 minutos. Con mi suegro, la historia era otra. La profundidad de la entrega se extendía por más de 30, 40 minutos. Era un vigor y una energía vital increíbles para un hombre de su edad, cerca de los 70. El desafío inicial se transformó lentamente en una ola de sensaciones que me era totalmente inédita. Mi organismo comenzó a reaccionar de forma sorprendente a su presencia, y comencé a desvelar un mapa de sensaciones que nunca supe que existía. Después de lo que me pareció casi una hora, emergí en un universo sensorial enteramente nuevo. Fue la primera vez que me di cuenta de que la capacidad de éxtasis de una mujer podía ser tan vasta y profundamente intensa. Cuando el clímax de la experiencia se disipó, permanecimos juntos, envueltos en un silencio cargado de significados. Yasmín, le ruego me disculpe. Debió haber sido tan agotador para usted. Mi suegro fue el primero en romper el silencio. No, suegro. Yo también lo anhelé. Mi respuesta fue la más pura de las verdades. Yo anhelé esta conexión y estoy tan impactada como profundamente satisfecha con el resultado. Pero, necesitamos detenernos ahora, ¿verdad? Sí, es lo que debe hacerse. Estuve de acuerdo,
Pero la verdad silenciosa entre nosotros era que aquello difícilmente sería el punto final. A partir de aquella noche, mi esencia sufrió una transformación completa. Parecía que una fuerza dormida, un impulso vital, había despertado dentro de mí. Ahora tenía plena conciencia de lo que era el anhelo reprimido y el vacío que no había sido llenado. A la mañana siguiente, al encontrarlo, flotaba una vergüenza mutua, una tensión disfrazada. ¿Durmió bien? Sí. ¿Y usted? Un intercambio de palabras breve, pero saturado de emociones complejas. Culpa abrumadora, satisfacción íntima, una sensación de anhelo y, por supuesto, la vergüenza por el acto prohibido. Mientras preparaba la comida matutina, los eventos de la noche anterior se repetían incesantemente en mi mente. El calor de su abrazo, la intensidad de la entrega y todo el torbellino de sensaciones que me invadieron. Por más que lo intentara, aquel recuerdo era indeleble. Jasmine. Sobre lo que pasó anoche. Sí, lo sé. Nuestra conversación cesó abruptamente allí. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, ambos sabíamos, a pesar de profesar un nunca más, el deseo por una nueva entrega ya estaba plantado en nuestros corazones. Aquella segunda noche transcurrió con una aparente normalidad, pero la expectativa flotaba densa en el aire. Mi suegro se fue a su habitación más temprano y yo, a la mía. Esta vez, no se escuchó ningún sonido proveniente de su cuarto. Estaba, probablemente, siendo extremadamente cauteloso, pero el sueño seguía evitándome. Los recuerdos de la noche anterior giraban incesantemente. Ya pasada la medianoche, por fin, me levanté de la cama y me dirigí al pasillo, deteniéndome frente a su puerta. Levanté la mano para llamar, pero dudé. ¿Debo retroceder? Pero mi mano actuó por cuenta propia, propinando el golpe. La puerta se abrió. Mi suegro tampoco parecía haber logrado conciliar el sueño. No se dijo ni una palabra. Las palabras eran innecesarias. Aquella noche, violamos la frontera una vez más. Esta vez, la dificultad inicial fue menor. Mi cuerpo parecía haber encontrado una nueva forma de adaptación, y las sensaciones eran aún más arrolladoras. Pude sentir de nuevo aquella plenitud profunda que había descubierto la víspera. Habíamos prometido que sería una sola vez, susurró mi suegro, con la voz cargada. Disculpe, yo vine a buscarlo. No, yo también estaba esperando. Fue una confesión honesta, una rendición mutua. A partir de aquel día, hasta el regreso de Rafael de su viaje de negocios, pasamos todas las noches siguientes juntos, un total de 3 noches intensas. El precio por romper el tabú fue una comprensión mutua que se profundizaba y la satisfacción del anhelo negado durante mucho tiempo. Pero, simultáneamente, la sensación de culpa crecía de forma abrumadora. Mi pecho dolía al pensar en Rafael. En la tercera y última noche, mi suegro declaró, Jasmine, Rafael regresará pronto. Sí, lo sé. Ahora, de hecho, es el final. Sí, respondí, pero ninguno de nosotros tenía certeza absoluta. ¿Sería realmente posible terminar lo que había comenzado? El día que Rafael regresó, fui a buscarlo al aeropuerto. Mi amor, te extrañé tanto. Rafael me envolvió en un abrazo vigoroso, pero, extrañamente, su cercanía no me transmitió el mismo confort de antes. Yo ya me había habituado a la amplitud y el calor de los brazos de mi suegro. Yo también te extrañé, declaré, sabiendo que era una falsedad. En realidad, mi mayor temor era el regreso de Rafael, pues significaba que tendría que finalizar la recién descubierta conexión con mi suegro y sumergirme de nuevo en la monotonía de una vida conyugal insatisfactoria. ¿Tu padre estaba bien? Sí, estaba sano y muy bien. Otra mentira fría. Rafael jamás podría soñar con la compleja e intensa red de secretos que habíamos tejido. Al llegar a casa, mi suegro nos esperaba en la entrada. ¿Regresaste bien, hijo? Sí, padre. ¿Algún problema en casa? Ninguno. Jasmine me cuidó con mucha dedicación. Nuestras miradas se encontraron. En aquel breve e intenso instante, intercambiamos una miríada de comunicaciones silenciosas, el remordimiento punzante, la nostalgia inmediata, y la promesa tácita de que aquella era, por imposición de la realidad, la conclusión final. Aquella misma noche, Rafael expresó su deseo de intimidad. Era algo natural,
considerando que habían pasado 2 semanas desde la última vez. No obstante, experimenté una desilusión completa, magnificada exponencialmente después de las intensas experiencias vividas con mi suegro pocos días antes. La realidad de Rafael era que su desempeño resultaba realmente limitado, culminando en menos de 5 minutos. Simplemente no percibí nada. Si bien incluso antes yo ya me sentía insatisfecha, ahora me encontraba en un estado de completa insensibilidad emocional y física. Parecía que mi cuerpo había sido completamente subyugado y domesticado por la presencia y la intensidad de mi suegro. Me asaltó la pregunta angustiante: ¿cómo podría seguir viviendo así? Después de que Rafael se sumió en un sueño profundo, permanecí mirando fijamente el techo, rumiando la idea: ¿debería yo condenarme a esta relación insatisfactoria por el resto de mi existencia? La plenitud que experimenté durante aquellos breves días se había convertido en un recuerdo inalcanzable. A la mañana siguiente, al cruzarme con mi suegro, ambos evitamos intencionalmente el contacto visual. ¿Durmió bien, suegro? Sí, y ustedes dos durmieron bien. Era una conversación superficialmente normal, pero rebosante de una intrincada red de emociones. Pasaron varios días. Rafael seguía su rutina laboral habitual, y yo me encargaba de la casa y del cuidado de mi suegro. Exteriormente, proyectábamos la imagen de una familia perfectamente común, pero la llegada de la noche revelaba una realidad distinta. Comencé a escuchar aquel sonido nuevamente, procedente del dormitorio de mi suegro, el ruido que delataba su intento de autosatisfacción en la soledad. A pesar de los días que habíamos compartido, él había regresado a sus noches de aislamiento. Mi corazón se encogía de dolor al percibir aquel sonido. Mi suegro debía estar sufriendo, pero yo no era menos. Me sentía completamente apática en mi relación con Rafael. Alrededor de una semana después, Rafael anunció otra inminente partida por motivos de trabajo. Esta vez, creo que durará unos 3 días nuevamente. Son exigencias de la empresa, no tengo alternativa. Llegó la primera noche después de la partida de Rafael. Me encontré nuevamente frente a la puerta del dormitorio de mi suegro. A pesar de saber que era un paso prohibido, mi cuerpo ya recordaba y anhelaba su presencia con una urgencia palpable. Llamé a la puerta. Esta se abrió y pude leer el mismo anhelo desbordante en los ojos de mi suegro. Jasmine, esto no puede suceder. Lo sé, respondí, pero ya nos estábamos rindiendo el uno al otro una vez más. En este encuentro, la fuerza del deseo superó cualquier rastro de culpa. Parecía que toda la represión acumulada durante los días de separación estaba estallando con una violencia liberadora. Espera. Si la intensidad de esta historia te ha dejado sin aliento y sientes el nudo en el estómago de Jasmine, este es el momento de unirte a la conversación. ¿Crees que Jasmine y su suegro deberían haber detenido esto inmediatamente después de la primera vez? Dímelo en los comentarios ahora mismo. Y si esta tensión te atrapa, asegúrate de estar suscrito. Viene lo peor. Mi suegro también parecía compartir esta explosión emocional. Fue una experiencia más intensa, extendiéndose por un periodo de tiempo aún más largo. ¿Y si nos descubren? Necesitamos ser precavidos, pero soy incapaz de detenerme. Mi suegro tenía razón. Ambos habíamos cruzado un punto de no retorno. Después de aquella noche, cada vez que Rafael se ausentaba por motivos de trabajo, nuestra conexión secreta se repetía inexorablemente. 2 o 3 veces al mes, mientras Rafael se encontraba fuera de casa, mi suegro y yo compartíamos la intimidad. La culpa inicial se fue desvaneciendo paulatinamente. En su lugar, se afianzaba una dependencia mutua. Mi suegro había redescubierto el calor de una mujer después de 11 años de abstinencia, y yo había experimentado la plenitud como mujer por primera vez en mi vida. No obstante, un secreto de esta magnitud no puede mantenerse oculto indefinidamente. Alrededor de 3 meses después, surgió una amenaza inminente. Rafael alteró repentinamente la agenda de su viaje. Una expedición que estaba planeada para 2 días se resolvió en uno, y él regresó a casa un día antes de lo previsto. Aquella noche, yo me encontraba en el dormitorio de mi suegro. Sería aproximadamente la 1 de la madrugada. De repente, se escuchó el inconfundible sonido de la puerta principal abriéndose. Amor, Jasminim, era la voz de Rafael. Mi suegro y yo quedamos completamente paralizados, presas del pánico,
y comenzamos a vestirnos a toda prisa. «Un minuto, estoy en el baño», grité, con la voz temblorosa y apenas controlable. «Ah, ¿sí?» Terminé temprano y regresé. Mi suegro se refugió velozmente en la terraza, y yo corrí atropelladamente hacia el baño. Mientras abría el grifo y me salpicaba el rostro con agua helada, mi corazón parecía a punto de estallar de terror. El mero pensamiento de haber tardado un segundo más era absolutamente aterrador. Cuando salí del baño, Rafael ya estaba en nuestro dormitorio. «¿Por qué sigues despierta tan tarde?» No lograba conciliar el sueño. «Tu padre está durmiendo». Sí, se acostó temprano. Sentí un escalofrío de miedo por mí misma, ya que mis mentiras se habían vuelto increíblemente naturales y convincentes. A la mañana siguiente, cuando nuestros ojos se cruzaron, mi suegro y yo estábamos visiblemente pálidos. Ambos éramos conscientes de lo peligrosa que había sido la situación de la noche anterior. «Yasmín, sobre lo que pasó anoche», dijo mi suegro con cautela durante el almuerzo, mientras Rafael estaba ausente. «Sí, estuvimos a punto de ser descubiertos. Creo que realmente debemos poner un punto final ahora». La voz de mi suegro sonaba firme y resuelta. «Si Rafael llega a descubrirlo, todo se vendrá abajo. Nuestra familia, tu matrimonio». Era la verdad ineludible. Pero, al mismo tiempo, la nostalgia por su intimidad me invadía. «Entonces, ¿qué hacemos?» «Creo que lo más sensato es que yo me mude». «¿Qué se mude?» «Sí. Ingresar en una residencia de ancianos o alquilar una casa pequeña y vivir por separado». Mi corazón se oprimió ante la sugerencia de mi suegro. Aquella era su casa y, no obstante, él era quien proponía marcharse. No hay otra solución. ¿Cómo podríamos mantener el control viviendo bajo el mismo techo? Y un día, inevitablemente, seremos descubiertos. Pero esta es la mejor opción para Rafael, para ti y para mí. La determinación de mi suegro era inquebrantable. Unos días después, mi suegro le comunicó a Rafael: «Rafael, tu padre está considerando ir a una residencia». De repente, ¿por qué? ¿Hay algo que le preocupe? No, simplemente me siento incómodo por ustedes dos. Son recién casados, y tener al padre cerca podría resultar incómodo. ¿Qué tontería dice? Estamos perfectamente bien, padre. Rafael intentó disuadirlo, pero la voluntad de mi suegro era inamovible. Esta casa también es para ustedes. Es mejor resolver esto pronto. Finalmente, un mes después, mi suegro se trasladó a una lujosa residencia de ancianos en la ciudad. El día de la mudanza, apenas logré contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Suegro, vendré a visitarlo con frecuencia». «Sí, gracias, Yasm». Los ojos de mi suegro también reflejaban un profundo pesar. «Sé feliz con Rafael». «Sí», asentí, pero ambos sabíamos que aquello marcaba, en teoría, el final de todo. Una vez que mi suegro se fue, la casa se sintió inmensamente vacía. Jamás imaginé que la vida a solas con Rafael sería tan insípida, especialmente al caer la noche. Mi intimidad con Rafael se volvió incluso más insatisfactoria que antes. Era inevitable, ya que no podía evitar compararlo con mi suegro. «¿Viviré así para siempre?», me preguntaba a veces, pero no había otra opción. Ya estaba casada, y mi suegro había tomado su distancia. Yo visitaba la residencia una vez al mes. Cada vez que veía a mi suegro, mi corazón se encogía de dolor. Aún parecía sano y vigoroso, pero yo no podía satisfacer sus anhelos. «¿Cómo está, suegro?» «Sí, aquí también estoy bien. La gente es amable». Pero el rostro de mi suegro todavía denotaba una profunda soledad. «¿Está usted feliz con Rafael?» «Sí, estamos bien». Era una mentira. Yo no era feliz. Al regresar a casa después de cada visita, siempre me encontraba envuelta en una maraña de emociones complejas. Extrañaba a mi suegro y las sensaciones de aquella época. Pero también sabía que no podía retroceder. De esta manera, transcurrieron 3 meses. Durante este tiempo, me volví cada vez más apática. La intimidad con Rafael se sentía como una obligación, ocurriendo 1 o 2 veces por semana y durando menos de 10 minutos. En aquellos breves momentos, no sentía absolutamente nada.
Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente parecía estar en un lugar diferente. La visita mensual a mi suegro se había convertido en mi único consuelo. Rafael estaba ocupado y no podía acompañarme con frecuencia. Así que consideraba natural que yo fuera sola. Cierto día, al visitar la residencia en el tercer mes, mi suegro parecía muy abatido. Su rostro carecía de vitalidad y sus ojos ya no tenían el brillo intenso de antes. Le pregunté a un empleado de la residencia, quien me informó que mi suegro había permanecido solo en su habitación recientemente y no se mezclaba con los otros residentes. Apenas hacía ejercicio y no salía a caminar. Sentí un profundo dolor en el corazón. Una persona tan vigorosa a sus 68 años, atrapada en una residencia de esa manera. Aquella noche, hablé con Rafael con cautela. Amor, parece que mi suegro está pasando por un momento difícil en la residencia. Voy a visitarlo con más frecuencia. Rafael dio su permiso sin dudarlo. Así, a partir de la semana siguiente, comencé a visitar a mi suegro una vez a la semana. Con las visitas recurrentes, la condición de mi suegro mejoró ligeramente, pero al mismo tiempo, la tensión entre nosotros también aumentó. Era la cuarta visita. Aquel día, la residencia estaba inusualmente tranquila. Muchos residentes habían salido o participaban en actividades. Mientras conversábamos en el dormitorio de mi suegro, de repente, hubo un corte de energía eléctrica. Escuché a los empleados en el pasillo entrar en pánico y un aviso informando que el suministro se restablecería en unos 30 minutos. La habitación se sumió en la oscuridad, las cortinas estaban cerradas, por lo que la penumbra era total. Mi suegro y yo nos encontramos a solas en la oscuridad. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. La presencia de mi suegro se hizo aún más palpable en la oscuridad. Hubo un breve silencio y, de repente, la mano de mi suegro encontró la mía. Su mano grande envolvió la mía. No la aparté, por el contrario, la estreché con más fuerza. En la oscuridad, nos acercamos el uno al otro. Las palabras eran superfluas. Todo lo que habíamos reprimido durante 3 meses estalló en ese preciso instante. Mi suegro me abrazó y, una vez más, rompimos el tabú. En un lugar tan comprometido como la habitación de la residencia, con la posibilidad de que alguien entrara en cualquier momento, éramos incapaces de detenernos. Afortunadamente, la puerta tenía cerradura y el pasillo también estaba oscuro debido al corte de energía. Los empleados estaban todos ocupados con el trabajo de restauración. Fue un tiempo fugaz, pero intensamente ardiente. Parecía que el vacío que no había sido llenado durante 3 meses se colmó de golpe. Mi suegro también parecía sentir la misma urgencia. Sus brazos me abrazaban con fuerza y sus movimientos eran desesperados. Todo concluyó justo antes de que se restableciera la energía. Nos arreglamos a toda prisa y nos sentamos como si nada hubiera pasado. Cuando la luz se encendió, nos miramos. El brillo había regresado a los ojos de mi suegro. La intensidad que había desaparecido durante 3 meses parecía haber revivido. De camino a casa, me debatía entre la culpa y la satisfacción. Sé que esto está mal, pero no puedo evitarlo. Después de aquel día, las visitas semanales a la residencia adquirieron un nuevo y peligroso significado. Exteriormente, parecía que yo estaba cuidando de mi suegro como una nuera devota, pero en realidad, se había convertido en un tiempo para saciar nuestros mutuos anhelos. Debido a la ubicación en la residencia, siempre debíamos ser extremadamente cautelosos, cerrar la puerta con llave, suprimir el ruido al máximo y limitar el tiempo. Pero esta restricción hacía que todo fuera aún más estimulante. Aproximadamente 2 meses después, Rafael anunció un viaje internacional. Esta vez, creo que estaré fuera alrededor de una semana. ¿Una semana entera? Sí, es un proyecto en China. Lo siento. No había nada por qué disculparse. De hecho, era una oportunidad. Al día siguiente de la partida de Rafael, me dirigí a la residencia. Era más temprano de lo habitual. Mi suegro también se mostró sorprendido, pero pareció comprender mi intención de inmediato. Rafael viajó por trabajo durante una semana. Aquellas palabras fueron suficientes. Yasmín, esto es demasiado peligroso aquí. ¿Alguien podría entrar?, preguntó mi suegro, la preocupación dibujada en su rostro. Entonces, con una determinación que me sorprendió a mí misma, vacilé un instante y declaré,
Vámonos a casa. Allí no hay nadie. Mi suegro me miró con una expresión de asombro. ¿A casa? Sí. Nadie lo sabrá durante una semana. Yo lo llevaré. Era una propuesta intrépida y peligrosa, pero yo ya no podía soportar las restricciones. El tiempo fugaz en la residencia no era suficiente para apaciguar nuestro anhelo. Mi suegro parecía meditar profundamente, pero finalmente asintió. Tendré que pedir permiso. Yo me encargaré de eso. Me permitirán llevarlo si digo que su nuera lo cuidará. La residencia accedió de buen grado. De hecho, lo alentaron, argumentando que pasar tiempo con la familia era beneficioso para el bienestar de los ancianos. Aquella tarde, llevé a mi suegro a la que fuera su casa. Era la primera vez que regresaba a ese hogar en 5 meses desde su partida. Tan pronto como cruzamos el umbral, nos lanzamos el uno al otro. Ya no había necesidad de la cautela obsesiva de la residencia, ni la tiranía de las restricciones de tiempo. A partir de esa noche, y durante una semana completa, vivimos como una pareja real. Durante el día, comíamos y conversábamos con absoluta normalidad, pero la noche era un reino aparte. Mi suegro se instaló en su antiguo dormitorio, no en el mío, y yo acudía a su habitación cada noche. La libertad era incomparablemente mayor que en la residencia. Sin prisa, podíamos explorarnos mutua y profundamente, con una lentitud deliciosa. Yasmín, es imposible ser tan dichoso, me confesó mi suegro en la tercera noche. Yo también, suegro, pero en una semana tendremos que separarnos de nuevo. Mi corazón se encogió ante la punzada de la verdad. Era cierto. Aquello era solo un interludio temporal. Es maravilloso poder estar juntos de esta forma, aunque sea solo por una semana. Aprovechamos al máximo el tiempo restante. Como un matrimonio consolidado, despertábamos juntos, compartíamos las comidas, pasábamos el día en casa y, al caer la noche, nos abrazábamos en la intimidad. Era una felicidad abrumadora. Era la plenitud que nunca había sentido en mi vida con Rafael. Pero los momentos de dicha siempre se desvanecen rápidamente. En el 6.º día, Rafael me llamó de improviso. Amor, vuelvo mañana. Ya. ¿No dijiste que sería una semana? El trabajo terminó antes, así que tomo el vuelo de regreso mañana por la noche. Mi corazón se detuvo en el pecho. Ah, sí. Vuelve con cuidado. Colgué el teléfono y le informé a mi suegro, ¿Rafael vuelve pasado mañana? Entonces, mañana tendré que regresar a la residencia. Sí, le dije. Era nuestra última noche. Nos abrazamos con una desesperación renovada, sabiendo que la oportunidad de volver a tener un encuentro así era incierta. A la tarde siguiente, llevé a mi suegro de vuelta a la residencia. Yasm, gracias. Ha sido una semana verdaderamente feliz. Yo también, suegro. Fue dolorosamente difícil separarnos, pero no había elección. Regresé a casa y eliminé con meticulosidad cualquier rastro de la presencia de mi suegro. Cambié las sábanas de su cama, ventilé la habitación y restauré cada objeto a su lugar original. Aquella noche, Rafael regresó. ¿Sucedió algo inusual en casa? No, todo estuvo tranquilo. Me aterrorizaba mi propia habilidad para mentir con tanta naturalidad. Pero, al mismo tiempo, comprendí que ya me había adentrado en un camino sin retorno. Después de haber pasado una semana completa con mi suegro, volver a la rutina se hizo aún más insoportable. Mi vida íntima con Rafael se sentía ahora casi como una tortura, especialmente tras experimentar la plenitud de estar con mi suegro durante 7 días ininterrumpidos. Cada vez que Rafael me abrazaba, yo cerraba los ojos y evocaba el recuerdo de mi suegro. Las visitas semanales a la residencia continuaron, pero eran insuficientes. Era aún más frustrante después de haber compartido esa semana entera. Un mes después, se presentó otra ocasión. Rafael anunció un viaje de 10 días a Japón. Al segundo día de su ausencia, traje de vuelta a mi suegro. Esta vez, teníamos 10 días por delante para nosotros. Retomamos nuestra vida clandestina como pareja. Despertábamos juntos, comíamos, veíamos películas o conversábamos en casa durante el día, y por la noche, satisfacíamos nuestro deseo. En la noche del 4.º día, mi suegro y yo estábamos bebiendo vino en la sala. El ambiente era sumamente agradable.
Conversar y beber vino bajo la suave iluminación parecía, genuinamente, la vida de un matrimonio. Mi rostro se calentó, quizás por el vino o por la atmósfera cargada. De forma natural, el ambiente se encendió y comenzamos a abrazarnos en el sofá. Pero fue justo en ese momento. De repente, escuché el ruido de la puerta principal abriéndose. Amor, ya llegué. Era la voz de Rafael. Nos quedamos completamente congelados. Empezamos a arreglarnos a toda prisa. Mi suegro se ocultó en la terraza. ¿Por qué está tan oscuro? Enciende las luces. Rafael intentó entrar en la sala. Corrí apresuradamente e intercepté su paso. Mi corazón latía a punto de estallar. Rafael inspeccionó la sala y notó 2 copas de vino sobre la mesa. ¿Por qué hay 2? Rápidamente inventé la excusa de que cambié de copa por una mancha de lápiz labial, pero la desconfianza de Rafael no se desvaneció fácilmente. Comenzó a registrar la casa, verificando el baño y las habitaciones. Afortunadamente, la puerta del dormitorio donde mi suegro se había escondido estaba cerrada, y él seguía oculto en la terraza. Finalmente, Rafael se dirigió al baño. Al escuchar el sonido de la ducha, corrí frenéticamente a la terraza y le pedí a mi suegro que saliera. Mi suegro salió rápidamente por la puerta y yo la cerré deprisa. Rafael escuchó el ruido de la puerta cerrándose, pero le dije que era por causa del viento. Aquella noche fue la peor. Rafael me miró continuamente con ojos llenos de sospecha, y yo hice un esfuerzo sobrehumano por actuar con la mayor normalidad posible. A la mañana siguiente, después de que Rafael salió al trabajo, llamé apresuradamente a mi suegro. Mi suegro me dijo que había tomado un taxi y regresado a la residencia. Ambos sabíamos que habíamos estado a un paso del desastre. Después de aquel incidente, no visité la residencia durante un mes. Decidí esperar hasta que la desconfianza de Rafael se disipara por completo. Aquel mes se sintió interminable. Un mes después, Rafael me sugirió visitar a su padre. Parecía que sus sospechas habían disminuido. Aquel fin de semana, fui nuevamente a la residencia. Mis ojos casi se humedecieron al ver a mi suegro. Después de un mes sin vernos, mi suegro parecía nuevamente decaído. Nos abrazamos con cautela, pero no pudimos hacer nada más. El miedo por lo ocurrido la última vez era demasiado grande. Nuestra relación se limitó de nuevo a breves encuentros en la residencia. Traer a mi suegro a casa era demasiado arriesgado, pero el arreglo en la residencia era insuficiente. Pasó un año. Durante ese tiempo, viví una doble vida, en casa como la esposa de Rafael y en la residencia como la amante de mi suegro. Vivía en constante equilibrio, pero gradualmente comencé a sentir el límite de mis fuerzas. Los breves encuentros semanales en la residencia ya no eran suficientes. Mi suegro también parecía sentir lo mismo. Cada vez que nos veíamos, percibía el anhelo en sus ojos. Mi relación con Rafael se volvió cada vez más superficial. Teníamos intimidad una vez a la semana, por obligación, pero no significaba nada para mí. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente estaba siempre en otro lugar. Cierta noche, Rafael, de repente, sacó a colación el tema de los hijos. Me quedé sorprendida. Desde que nos casamos, el tema de los hijos siempre surgía, pero yo siempre lo posponía. Yo tenía 41 años y Rafael 44. Era una edad tardía para tener hijos, pero sentía que no podía concebir hijos con Rafael. Me parecía una traición hacia mi suegro. Unos días después, al visitar la residencia, le conté a mi suegro sobre mi conversación con Rafael. Mi suegro permaneció en silencio por un largo tiempo y luego comenzó a hablar lentamente. Me dijo, ahora realmente necesitamos terminar. Afirmó que Rafael era un buen hombre y que yo debería construir una familia adecuada con él. Mi corazón se hundió. Mi suegro mencionó por primera vez nuestra diferencia de edad. Me recordó que pronto cumpliría 70 años y que nos separaban casi 30 años. Sería un anciano de verdad en 10 o 20 años. Yo sabía que mi suegro tenía razón, pero me resultaba difícil aceptarlo. De camino a casa, reflexioné profundamente. Mi cuerpo ya había sido completamente dominado por mi suegro. No sentía nada con Rafael. ¿Cómo podría tener hijos en esas condiciones? Una semana después, cuando Rafael volvió a sacar el tema de los hijos, le dije que necesitaba más tiempo. La expresión de Rafael se endureció.
Llevamos más de un año casados. ¿Por qué sigues aplazándolo? ¿No quieres tener hijos conmigo?, preguntó. No pude responder. La desconfianza de Rafael aumentó. Me dijo que me encontraba extraña últimamente, que parecía estar ocultando algo. Aquella noche no pude dormir. Me encontraba en una encrucijada. ¿Debía realmente intentar construir mi vida matrimonial con Rafael, o debía continuar mi relación con mi suegro? Unos días después, tomé una decisión y fui a la residencia, anunciándole a mi suegro que iba a separarme de Rafael. Mi suegro se sorprendió y se opuso. Dijo que él era demasiado mayor y que no podía ofrecerme un futuro. Insistió en que Rafael podría envejecer a mi lado, y que no debía pensar solo en el presente, sino en 10 o 20 años de futuro. Discutimos durante un largo rato. Mi suegro se negaba rotundamente a que yo me separara de Rafael. Al final, regresé a casa sin haber tomado una decisión definitiva. Esa misma noche, Rafael sugirió que acudiéramos a terapia de pareja. Me dijo: nuestra relación no parece ir bien últimamente. Asistí de mala gana. Frente a la terapeuta, Rafael se quejó de que yo estaba distante y que faltaba intimidad. Inventé una mentira. El trauma de mi primer matrimonio todavía persiste. La terapeuta nos aconsejó tomarnos tiempo y restaurar la relación lentamente, pero el problema fundamental seguía sin resolverse. Así, pasaron algunos meses más. Yo ya había cumplido 42 años. Un día, en la residencia, recibí una noticia impactante de mi suegro. Se había realizado un chequeo y le habían dicho que había un problema con la próstata, por lo que necesitaría exámenes más detallados. Mi corazón se paralizó. Aquella semana se sintió interminable. Pasé todas las noches en vela, pensando en mi suegro. Afortunadamente, los resultados de los exámenes no mostraron un problema grave, pero requeriría cuidados. Al pasar por esto, me di cuenta de que mi suegro también estaba envejeciendo, que un día, el día en que tendríamos que separarnos, realmente llegaría. Solo con pensarlo, me dolía el corazón, pero yo aún no podía elegir. No podía dejar a Rafael, ni podía abandonar a mi suegro. Así que continué viviendo mis dos vidas. Pasaron 2 años. Yo seguía viviendo una doble vida. Rafael finalmente pareció haber abandonado la idea de tener hijos, dado que yo seguía negándome. En cambio, nuestra relación se volvió cada vez más seca. Mi suegro cumplió 70 años. Todavía estaba sano, pero no tanto como antes. Su energía estaba disminuyendo gradualmente. Nuestros encuentros en la residencia no eran tan frecuentes ni intensos como antes, pero seguíamos necesitándonos. Un día, mi suegro dijo con calma: Yasm, creo que realmente estoy envejeciendo ahora. Ya no soy como antes. Había tristeza en su voz. No, suegro, usted todavía es. No, seamos honestos. Yo también lo siento. Se está volviendo cada vez más difícil. Era verdad. En los últimos meses, mi intimidad con mi suegro tampoco era tan satisfactoria como antes. El tiempo era más corto, y mi suegro parecía tener dificultades. Aún así, por mí está bien. Yasminim, creo que realmente es hora de terminar. Sentí ganas de llorar ante aquellas palabras. Vive tu vida correctamente con Rafael. Es tarde, pero aún eres joven, y yo también quiero descansar ahora. Es difícil encontrarnos a escondidas de esta manera y ser atormentado por la culpa. Fue la confesión honesta de mi suegro. Aquel día conversamos durante mucho tiempo y acordamos que era realmente el momento de terminar. Era el último día. Nos abrazamos por última vez en el dormitorio de la residencia. No fue tan intenso, ni duró tanto como antes, pero contenía todas las emociones de 2 años de historia. Después de que todo terminó, permanecimos acostados en silencio por un largo tiempo. Gracias, Yasm. Yo también le agradezco, suegro. Gracias a ti, fui feliz en esta etapa de mi vida. Yo también sentí la plenitud como mujer por primera vez. Nos abrazamos. Sabíamos que aquello era realmente el fin. Después de aquel día, reduje la frecuencia de mis visitas a la residencia, una vez al mes y por un corto periodo de tiempo. Ya no había ese tipo de relación. Mi relación con Rafael comenzó a mejorar ligeramente. Estaba intentando abrir mi corazón. Todavía no era satisfactoria, pero era mejor que antes.
Unos 6 meses después, recibí una llamada de la residencia. Mi suegro se había desmayado. Corrí apresuradamente al hospital. Era una hemorragia cerebral. Se sometió a una cirugía mayor y, afortunadamente, su vida se salvó. Pero me dijeron que tardaría tiempo en recuperarse. Rafael también vino al hospital. Permanecimos al lado de mi suegro. Una semana después, mi suegro recuperó la conciencia. Me vio y sonrió débilmente. Yasm. Sí, suegro. Estoy aquí. Gracias. Fui feliz por ti. Con estas últimas palabras, mi suegro volvió a dormirse. Mi suegro permaneció en el hospital durante un mes y luego regresó a la residencia. No estaba tan sano como antes, pero se estaba recuperando lentamente. Yo todavía lo visitaba una vez a la semana, pero ahora solo como nuera. Mi corazón se encogía cada vez que veía a mi suegro. Él, que antes era tan fuerte, ahora estaba en una silla de ruedas. Pero al mismo tiempo, estaba agradecida. Al menos estaba vivo. Así pasó el tiempo. Cumplí 43 años y vivo una vida matrimonial razonablemente normal con Rafael. Al final no tuvimos hijos, pero Rafael parece haberse resignado. Mi suegro cumplió 72 años. Su salud empeoró mucho, pero todavía está vivo. Cada vez que lo visito una vez a la semana, me recibe con alegría. A veces, nuestras miradas se encuentran, y nos entendemos sin palabras. Recordamos aquellos días, aquellos momentos intensos. Si me preguntan si me arrepiento, no lo sé. Fue claramente algo incorrecto. Una relación moral y socialmente inaceptable. Traicioné a Rafael y a mi familia, pero al mismo tiempo, sin ese tiempo, nunca habría conocido las sensaciones que una mujer puede experimentar, lo que es la plenitud y lo que es el verdadero deseo. Mi suegro también debe haber sentido lo mismo. Él finalmente encontró la felicidad después de 11 años de soledad. Correcto o incorrecto, éramos esenciales el uno para el otro. Todavía hoy, a veces recuerdo aquellos días, los brazos anchos de mi suegro, su toque firme y aquella plenitud, ya sea estando con Rafael o estando sola. Y sé que mi suegro también me recuerda a veces. Esta es nuestra historia. La historia de 2 años de una nuera y un suegro que vacilaron entre la moralidad y el deseo, rompiendo el tabú. En su opinión, ¿fue esto correcto o incorrecto? No lo sé, pero fue mi elección y fue mi vida. La historia de hoy concluye aquí. Gracias por escuchar hasta el final esta larga y complicada historia. Impactantes como este. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, por favor. Dejen sus comentarios abajo sobre qué piensan acerca de estas complejas emociones y estas decisiones confusas. ¿Creen que Yasmine hizo lo correcto al buscar su propia plenitud o debería haber permanecido fiel a su matrimonio? Queremos leer sus opiniones. Y por favor, si les atrapó esta historia, suscríbanse al canal y denle me gusta para más relatos impactantes como este. Campana pulgar hacia arriba.